Amortización de renta variable. Quiere decir que los intereses en cada pago se calculan sobre el saldo insoluto. ¿Y qué es el saldo insoluto? Es la deuda viva. Y esto dará como resultado que cada abono sea menor que el anterior. ¿Por qué? Porque los intereses bajan si se reduce la deuda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos una deuda a pagar por una cantidad de tiempo. Entonces, en este tipo de amortización, a diferencia de la otra que vimos, es que esta variable, esta es la deuda inicial. Pero a medida que la vamos pagando, quiere decir que queda menos tiempo y queda menos deuda. Entonces el abono va a ser menor que el anterior. Y por ejemplo, se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo. Entonces quiere decir que la última cuota se va a pagar mucho menos que la primera cuota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el abono inicial incluía los intereses sobre toda la deuda, pero la última cuota va a incluir los intereses que quedaban y la cuota o la deuda viva, a eso se refiere, a la deuda viva que quedaba. Entonces, vamos allá con un ejercicio. Y tenemos que, si usted compra un televisor de 6.500 quetzales con un pago inicial del 20% y después 8 abonos mensuales con cargos del 12% simple anual sobre saldos insolutos. Nos piden que hallemos los pagos y los intereses. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y lo del video, el ejercicio del video anterior? Pues en el video anterior vimos que la amortización de renta fija, todos los pagos son iguales y aquí los pagos son variables. ¿Y cuál es el tip? Que aquí nos dice que es sobresaldos insolutos, ¿sí? Esa es la palabra clave. También nos pueden decir de otras formas que las vamos a ir aprendiendo. Pero en este ejemplo en particular, sabemos que hay que aplicar la amortización de renta variable porque es sobresaldos insolutos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar qué significa cada dato que nos están dando. Y nos dicen que el televisor cuesta de 6.500. Entonces, ¿eso qué es? El capital. Y nos dice que pagamos inicialmente el 20%. ¿Sí? El 20% de 6.500. ¿Sí? Entonces, tenemos que, nos dice que son 8 abonos mensuales.
y con un interés del 12% simple anual. Entonces aquí ya miramos que el interés tenemos que dividirlo en ¿qué? En 12. En 12 meses porque los abonos están dados en meses. Entonces si sacamos el porcentaje de interés y lo dividimos dentro de 12 meses, porque los abonos están dados en función del mes, tenemos que eso es igual a 0.01. Y luego, como nosotros pagamos el 20%, hay dos formas de sacar. El 20% de 6.500 es 1.300 quetzales. ¿Sí? Entonces, hay dos formas de saber cuál es la deuda real, porque este 20% que nosotros pagamos al inicio no debe de estar en la deuda inicial, es decir, estos 1.300 quetzales se deben sacar del cálculo ¿de qué? De los abonos, porque esto lo pagamos al contado. Entonces no debería incluir como un adelanto. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para saber cuánto es el valor de la deuda, es como 6.500 es el valor inicial, le restamos esos 1.300 que corresponden al 20% del televisor. Y 6.500 menos 1.300 son 5.200. Este dato también lo podríamos haber sacado a partir de que sabemos que el capital es el 80%, como digamos nosotros pagamos el 20%, entonces quiere decir que la deuda está sobre el 80%. Esto es como decir 80%, que al final dividido 100 es 0.80. ¿El 80% de qué? Del valor total del televisor, que son 6.500 quetzales. Entonces, si hacemos 0.80 por 6.500 es igual a 5.200. Entonces, cualquiera de las dos formas y la lógica que utilice está bien. Entonces, el capital no es este, ¿verdad? Ese es el inicial si no hubiéramos pagado un 20%. Entonces, reescribiendo, el capital es de 5.200. El plazo es de 8 mensuales, 8 abonos, con una tasa de interés de 0.01. ¿Por qué? Porque por lo que dijimos, ¿verdad? Que 12% dividido 12 son 0.01. Entonces ahora sí podemos empezar a ver los cálculos de los pagos por mes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, sabemos que las fórmulas son A es igual C partido N y que I es igual a C por I. Entonces, tenemos el dato de A, ¿verdad? Y vamos a tener el dato de I. Entonces, A que es 5.200 dividido 8. Y 5.200 dividido 8, ¿cuánto es? 650 quetzales. ¿Esto qué es? La amortización. Entonces, vamos a encontrar los intereses. Entonces, este es del pago número 1, porque todos van a ser variables y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, el interés sería capital, que es 5.200 por 0.01. Y esto es igual a 52 quetzales. Entonces, vamos a ver, estos son del mes 1. Entonces, para el pago número 2, lo que vamos a hacer es ya no calcular lo que hay que amortizar. ¿Por qué? Porque eso va a ser igual en todos los pagos. Lo que tenemos que calcular son los nuevos intereses, que los intereses van a ser menores, por supuesto, porque como dijimos que se van a pagar los intereses en base a la deuda que se va reduciendo, entonces ahora la deuda es más pequeña. Para ello tenemos que calcular el segundo capital. Y como del problema anterior, de este problema tenemos que el capital inicial era 5.200.
Y como la primera vez, el pago número 1, que es el que estamos calculando, se pagó 600, amortizó 650 quetzales. Entonces quiere decir 650. Entonces quiere decir que de estos 5200 vamos a quitarle lo que ya amortizamos el mes anterior. Y entonces esto va a ser igual a 4550. Entonces lo que hay que calcular aquí, como les decía, la cuota de amortizar va a ser igual. Vamos a apuntarlo por acá. La cuota de amortización va a ser igual todos los meses. Entonces lo que tenemos que calcular y recalcular para las 8 cuotas, que es la de este problema, o los 8 abonos, es el interés. Y como dijimos que es la fórmula de interés, C por I. Entonces la tasa de interés va a ser la misma, lo que cambia es el capital. Entonces aquí encontramos como la secuencia y qué es lo que tenemos que hacer para cada pago de cuota. Van a ver que está bien fácil. Entonces, ¿cuál es el nuevo capital? 4550. ¿Y cuál es la tasa de interés? 0.01. Y entonces 4550 por 0.01, ¿cuánto es? 45.50. Si nos damos cuenta, en la cuota anterior el interés era de 52 quetzales. Entonces aquí podemos ver cómo se nota que el interés va bajando. ¿Por qué? Porque el nuevo capital es menor que el inicial. Entonces definitivamente que este tipo de amortización variable nos beneficia, ¿verdad? Si se mantiene, por supuesto, la tasa de interés. Ese es el truco. Entonces vamos allá con el pago número 3. Entonces, siguiendo la lógica, la amortización sigue siendo la misma, que es 650. La vamos a poner por acá, igual acá arriba, para que no nos confundamos. ¿Y cuál es el nuevo capital? Ese decía capital 3. Pues 4550 menos ¿cuánto? 650, que es lo que abonamos en el segundo mes. ¿Y esto a qué es igual? A 3900 quetzales. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el interés de ese mes. Sería capital por la tasa, que dijimos que no está cambiando. Entonces sería 3900 quetzales por 0.01. Esto va a ser igual a 39 quetzales. Entonces, si nos damos cuenta, va disminuyendo los intereses. Al principio era 52, después fue 45.50, luego fue 39. Entonces, a ustedes les queda de tarea hacer los pagos número 4 al número ¿qué? 7, porque ahorita vamos a hacer el pago número 8 para que se entienda, ¿sí? Entonces, como ya dimos 7 abonos, es decir, del mes 1 al mes 7, y la deuda viva se disminuyó, son 7 pagos de 650, ¿verdad? Digamos, el mes anterior 650, entonces quiere decir que se dieron 7 abonos de 650 quetzales. Entonces así podemos calcular la cuota número 8 sin haber calculado la cuota número 4, que es la que ustedes van a hacer de tarea 5, 6, ¿verdad? 7. Sin necesidad de hacer esto, podemos hacerlo por la multiplicación, porque ya sabemos que la amortización es la misma. Y 5200, que es el capital inicial, se lo restamos, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a 650. De hecho, pueden hacer luego la cuota 8, tomando en cuenta el capital anterior menos 650, y les va a dar 650 quetzales.
Entonces quiere decir que el interés a pagar en el mes 8 es de 650 por 0.01, que esto es igual a, perdón, quetzales, 650 quetzales. Entonces, si se dan cuenta, al inicio en el pago 1 tuvimos que pagar 52 quetzales de interés y en el último pago pagamos 650. Entonces, pero lo que nos interesa, estas son como las cosas separadas, amortización e interés. Lo que nos interesa es saber cuánto vamos a abonar nosotros al banco, es decir, cuál es la cuota final que tenemos que dar al mes al banco. Entonces, para ello tenemos que hacer R1, que sería el abono 1, ¿sí? Que sería 650 quetzales más que, pues su interés, ¿verdad? Porque el abono es igual amortización más interés. ¿Y cuál es su interés? 52 quetzales. Y esto es igual a 702 quetzales. ¿Y cómo hacemos R2? Pues igual, la amortización más el interés. ¿Cuál es el interés? 45.50. Y esto aquí es equivalente a 695.50 quetzales. Entonces, si se dan cuenta, son abonos variables, van reduciéndose porque vamos calculando los intereses mes a mes sobre la deuda viva. Por favor, que no se nos olvide. ¿Y R3 cuánto sería? Pues igual, la amortización es de 150 quetzales y el pago número 3, ¿cuánto es? 39 quetzales de interés. ¿Y esto a qué es equivalente? A 689. Y así podríamos hacer con todos, pero son los que ustedes van a hacer del 4 al 7 y yo les voy a poner el abono para la cuota 8 o el abono número 8. Entonces, ¿aquí cuánto sería? Pues igual 650 más el interés que acabamos de encontrar, que es 650, y esto es igual a 656.50. Entonces el primer mes pagamos 702 y el último mes, en el mes 8, pagamos 656.50. Entonces, nos dice el problema inicial que encontremos los pagos. Los pagos ya los encontramos, que son 702, 695, 689, los que ustedes van a buscar, 656.50. Entonces nos dice que la segunda pregunta es que encontremos los intereses, y los intereses ya los encontramos, pero lo correcto es sumarlos. Entonces, los intereses, la suma de esos intereses, ustedes les va a quedar de tarea, pero lo voy a poner aquí para que sepan, son 234, no sé escribir, 234 quetzales. Entonces, si nosotros sumamos los intereses del pago 1, que son 52, los del pago 2, 45.50, 39, los que ustedes van a encontrar, más 6.50, nos tiene que dar 234. Entonces, espero que hagan el ejercicio y que les salga todo como se explicó acá.